Colegas, como vimos, el método este es bastante sencillo de utilizar para determinar las categorías diamétricas. Voy a acabar de poner aquí las etiquetas, ¿verdad? En el caso va a ser el N, número de árboles por hectárea, y este es el área basal por categoría diamétrica. Colegas, ahora viene una cosa bien interesante. Aquí puse yo una función de volumen que acabo de generar usando otros datos, ¿verdad? Pero que es muy parecida para esta área. La pregunta es, ¿cuál es el inventario que me representan 15 metros cuadrados, ¿verdad? Recuerden que esto es bien relevante en términos de entender qué es lo que estamos pidiendo cuando hacemos nosotros un rodal incoetáneo y cuáles son las implicaciones que va a haber cuando nosotros lo estemos regulando, ¿sí? Voy a aprovechar que tengo esta ecuación escrita de esta forma, ¿verdad? Para ponerla acá y calcular el volumen por categoría diamétrica, ¿verdad? Voy a empezar a calcular mi volumen por categoría diamétrica. Aquí el diámetro va a ser obviamente 5 centímetros. Dejen ponerlo como una función, no está puesto como una función. ¿Sí? Aquí el diámetro va a ser de 5 centímetros. Y bueno, lo voy a multiplicar por el número de árboles por hectárea que hay aquí. Quiero que vean qué sucede con el volumen, ¿verdad? Podemos dejarlo como unitario, pero el volumen unitario lo describe esta función. Quiero que veamos qué sucede a nivel de superficie, ¿sí? Quiero que vean que los árboles más grandes concentran una gran cantidad de volumen. Ahora, este implica nuestro inventario meta. Vamos a hacer la suma tanto del área basal como del volumen meta. 15 metros cuadrados de área basal. 129. Colegas, este es su volumen meta, ¿verdad? Es el volumen relativamente sostenible que ustedes pueden tener si tienen ustedes esta estructura y tienen relativamente definido de manera clara cuál es su crecimiento en su tiempo de paso por cada categoría diamétrica. Quiero que piensen que muchas de las veces las categorías diamétricas de esta parte, ¿verdad?, tardan mucho más en moverse, por lo que es probable que no todos los 11 árboles de esta categoría de 50 pasen a la siguiente categoría, y es probable que no todos los de 55 pasen a la siguiente categoría, sobre todo en las categorías mayores. En las categorías jóvenes esto es posible, pero en las categorías más grandes, esta es parte de la sabiduría del método, ¿verdad? Nosotros vamos a tomar solamente algunos de estos árboles, ¿verdad?, para nuestra cosecha. ¿Cuál sería nuestra cosecha? Suponiendo que tuviéramos un diámetro mínimo de corta, ¿verdad? Nosotros podríamos cortar de 40, ¿verdad? Toda nuestra cosecha potencial podrían ser todos estos que están aquí, ¿verdad? Para dejar 40, ¿verdad? Obviamente eso no nos dejaría ninguno en la siguiente categoría, ¿verdad? Obviamente que todo tiene que ver con el nivel de explotación que ustedes definan. Eso lo vamos a platicar más después cuando veamos todo lo que tiene que ver con la intensidad de corta, ¿verdad? Eso también tiene que ver con nuestra intensidad de corta. Ahora, colegas, quiero que esta gráfica que tenemos aquí, vamos a modificarla tantito, porque quiero que visualicemos el inventario, ¿sí? Y yo estos N lo voy a cambiar aquí. Quiero que veamos esto. Colegas, esto es bien interesante, ¿verdad? Este es nuestro inventario meta para este rodal tal y como lo tenemos, ¿verdad? A medida que los árboles disminuyen las categorías diamétricas, pero tienen más árboles, aumento yo mi inventario, ¿sí? Y esto es algo que hay que tener claro siempre que hagamos este método, ¿verdad? Estamos asociando una área basal a un inventario. Ahora, ¿qué sucedería? Este es esta área basal y este es este Q. ¿Qué sucedería si yo cambiara mi Q? ¿Qué le sucedería al número de árboles y qué le sucedería al volumen? ¿Sí? ¿Qué le sucedería a ambos? ¿Sí? Para este caso voy a generar una copia de esta hoja, ¿sí? Voy a generar una copia. Sobre esta copia voy a trabajar sobre lo que ya hice aquí, ¿verdad? Colegas, supongamos que ustedes son muy ambiciosos, ¿verdad? Que están en una zona muy rica, ¿verdad? Donde los rodales pueden alcanzar fácilmente 300 o 400 metros cúbicos por hectárea. Hay zonas en México como esas. O están en una zona como en Chihuahua, donde tener un rodal de 129 metros cúbicos, pues ya es
más que adecuada. Pero pensemos que ustedes deciden, no, fíjate que mi área basal meta no es suficiente para esta estructura diamétrica. Yo quisiera tener un mayor inventario, con un mayor inventario voy a poder tener una mayor cosecha. Y ustedes se van a un área basal de 20 metros cuadrados por hectárea con esa misma Q. Quiero que vean qué le sucede al inventario. Claro, tenemos un inventario mucho mayor, para este tipo de bosque al menos, ¿verdad? Con una área basal de 20 y una Q de 1.2, su inventario pasa a 173 metros cúbicos. Veamos qué le sucede a esta gráfica. Básicamente la misma, no más escalada tantito, ¿sí? Quiero que vean que sí necesitan más regeneración, ¿verdad? Nuestra regeneración base pasó a 88 árboles por hectárea. Colegas, esto es algo que vale la pena comentar siempre. Yo me he encontrado muchas gentes que hacen los planes de manejo y ponen que su regeneración meta en un rodal incoetáneo es de 1500 o 1000 árboles por hectárea. Eso es totalmente no realista, ¿sí? No, tal vez no realista que el método nos está sugiriendo mucho menos de 100 árboles por hectárea. Pero ¿cómo tienen que ser esos árboles? Tienen que ser menores de 5 centímetros y tienen que ser de algo que nosotros denominemos regeneración meta establecida. Si ustedes recuerdan, eso lo teníamos muy claro cuando hacíamos los cálculos para la parcela 0. No entra cualquier plántula, solamente entra la que se considere regeneración meta establecida. Esto quiere decir que mis árboles menores de 5 y entre 0 centímetros, obviamente yo esperaría que tuvieran esa definición y esa estructura. Árboles establecidos de regeneración y no tendrían que ser tantos. Colegas, este es un primer ejercicio. Ahora voy a regresarme a mi otro ejercicio. Voy a hacerle una copia nuevamente a esta hoja, no quiero alterarla mucho esta hoja. ¿Sí? Ahí está mi otra hoja. Y ahora, colegas, ¿qué pasaría si yo establezco la misma área basal meta, pero establezco un Q más agresivo? Un Q, digamos, de 1.5. Fíjense, para un Q de 1.5 yo voy a requerir mucha mayor regeneración. También hay un supuesto. Cuando ustedes tienen un Q más agresivo, vean cómo cambia la cantidad de árboles por categoría diamétrica. También hay otra implicación, y la implicación es que ustedes pueden intervenir de manera más continua su rodal. Quiero que vean, sin embargo, otra cosa. ¿Qué sucedió al volumen meta? Quiero que vean que el volumen meta cambió porque estamos castigando nuestros árboles grandes que podemos tener, ¿verdad? Y decimos, bueno, como vamos a estar interviniendo más seguido el rodal, yo puedo sacar estos árboles de manera mucho más continua, ¿verdad? Y entonces yo no voy a preocuparme por dejar más árboles arriba en esta parte. Sin embargo, sí implica un mayor trabajo para lograr una regeneración de al menos 300 árboles por hectárea. Todo esto, ¿qué me lo define? Colegas, todo esto me lo define mis tiempos de paso y mi capacidad para regenerar nuestro rodal. Y esto es un grupo de escenarios. Voy a poner otro escenario, colegas. Voy a ser exagerado aquí, voy a ponerle una Q casi de 2, 1.9. Fíjense lo que sucede. En una Q de casi 2, ¿verdad? Yo implicaría que estoy interviniendo de manera muy frecuente al rodar, de forma que puedo sacar mis árboles estos muy rápido, ¿verdad? Pero también implica que tengo que darle mucho tratamiento a mi regeneración para poder regular esta estructura. Quiero que vean que el área basal es la misma y quiero que vean que mi inventario ahora ha bajado. Esto implica que yo puedo sostener inventarios más grandes con Qs más bajas. Esta es parte de cómo funciona el método. Quiero que vean, sin embargo, qué ha sucedido aquí. Fíjense, esto es bien común y pasa mucho en bosques en México, por eso se ha sufrido mucho. En vez de tener unas Qs pequeñas, la gente asume Qs bastante prolongadas, sin pensar que va a concentrar la mayor cantidad del volumen en árboles que a lo mejor no son comercialmente viables, pero los va a dejar y se va a llevar nada más estos. Cuando yo hago eso, lo que sucede es que mi estructura sufre porque va a haber momentos en que estos árboles no alcancen a pasar a la siguiente categoría, porque su categoría de edad, comparada con la de los restos, con la del resto está demasiado ocupada, ¿sí? Dejen poner ahora el caso extremo. Voy a poner una Q de 1.1, con la misma área basal. Quiero que vean que nuestro inventario es mucho más optimista, ¿sí? Quiero que vean que concentramos mayor cantidad de árboles acá.
¿sí? Obviamente vuelvo al punto, ¿verdad? No todos estos los vamos a tener que cosechar. Es mucho más amigable esta estructura hasta cierto punto. Todo depende del tipo de bosque que ustedes quieran y qué tan frecuentemente lo tengan que intervenir. ¿Sí? Quiero que vean el diámetro, ¿verdad? Aquí básicamente nos dice por la estructura de nuestro volumen, ¿verdad? Que nuestro paso se va a volver todavía exponencial. Dejen usar el paso, el ejemplo más extremo. Una Q de 1, que es nuestro límite para una Q, ¿verdad? No puede ser menor que 1. ¿Qué sucede? Este es el caso bien interesante, ¿verdad? Tengo la misma cantidad de árboles por categoría diamétrica. Todo el mundo me diría que a lo mejor es lo mejor porque yo tengo el inventario más grande. El problema es que yo no tengo posibilidad de ajuste aquí, colegas, ¿sí? Por eso las Qs se recomiendan mayores que 1. Si ustedes tienen que garantizar una regeneración de 15, y esto básicamente me recuerda una estructura de lo que se llama en silvicultura, ¿verdad? En Rodales 50 años, selección por grupos, ¿verdad? En una selección por grupos, ustedes buscarían abrir su espacio de forma tal, fíjense, aquí tenemos nosotros cuántas clases diamétricas, ¿verdad? Estoy viendo que tenemos 11 clases diamétricas más mi categoría de 0, 12 clases diamétricas, ¿verdad? Quiere decir que en una hectárea dividida entre 12, ¿verdad? Yo debería tener un espacio de esto, ¿verdad? Vamos a multiplicarlo por 10.000 para darnos una idea, ¿verdad? Yo tendría que tener pequeños rodalitos de 833 metros cuadrados, en los cuales en cada uno de ellos tuviera yo 15 árboles bien espaciados y bien regenerados por hectárea. Ya sé que van a decir, oiga, pero es muchísimo, ¿verdad? Porque si yo divido esto entre 15, ¿verdad? Me sale que este es el espacio entre cada árbol. Y si es cuadrado, ¿verdad? Nomás saquen ustedes esto, es la raíz cuadrada, ¿verdad? Este es el espacio que yo debería poner. Yo sé que esto es poco razonable, ¿verdad? Generalmente, a lo mejor yo quisiera un espacio más estrecho, de forma tal que a mi ciclo de corta, es decir, que mi regeneración en una selección por grupos, fuera de unos 30 árboles, ¿verdad? Para los 30 árboles en este espacio de 833 metros cuadrados, ¿verdad? Para luego poder seleccionar los que se mueran, mejorar el espaciamiento, algo así, ¿verdad? Colegas, esta es parte del método de Meyer. Luego vamos a empezar a platicar del método de Meyer, ya viendo datos y las implicaciones de estos datos.